Bueno, el tema de hoy que vamos a ver es un tema que siempre trae mucha espuma, es como una bebida gaseosa que se sirve muy rápido y hace mucha espuma, que es el karma. Eh, ya en otras charlas hablé del karma, lo que pasa es que hoy voy a hablar desde otro punto de vista. Eh, lo quisiera relacionar con el octuple noble sendero para que ustedes puedan tener más herramientas cuando hablamos del karma a qué nos referimos, o por lo menos cuando hablamos del karma dentro de la perspectiva budista, de qué se está hablando y con qué tiene que ver. Entonces, antes de empezar a leer, voy a leer voy a leer dos extractos de dos sutas y un suta entero, que es cortito, para ir ilustrando esto y que a ustedes se les vaya como despacito, abriendo la mente para que pueda ir hundiéndose estos contenidos. Lo primero que tenemos que entender que dentro de muchas tradiciones espirituales hablan del karma y no para todas las tradiciones espirituales el karma significa lo mismo, o mejor dicho, se produce de la misma manera. Para el budismo, el karma nace con la intención mental. Entonces, cuando yo tengo una intención mental, surge el karma. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos porque la intención nos va a llevar, en general en los suttas se los describe de tres maneras: intención o acción mental, verbal o física, pero tanto la acción verbal como la acción física nace de la intención mental. Entonces, el karma se inicia de esa forma, con la intención mental. Si yo no tengo la intención de cometer un acto y ocurre, eso no va a generar karma, ¿sí? Después podemos ir dándose ejemplos más concretos. Digo, si yo estoy parado y mi intención es caminar hacia atrás con un paso y sin querer mato una hormiga con la pisada, yo no tuve la intención de matar. Entonces el karma generado por una acción eh, con una mente de matar a un ser viviente no está en la mente, porque la intención era moverme, pero no estaba la intención de matar. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de intención mental, irrevocablemente nos referimos al estado de la mente. ¿Cómo está la mente cuando tengo esa intención? La intención es un sankhara, es decir, es una preparación mental que da lugar a la conciencia no con mayúsculas, sino a la conciencia mental, es decir, a chitta, a cómo está, en realidad es viñana, cómo está la mente en ese momento. En líneas generales, y esto tómelo como una generalidad, por favor, porque el karma puede ser una fruta que uno la puede exprimir largo tiempo, es que si en mi estado mental es malsano, es decir, tengo una mente, un estado mental de duda, de deseo sensual, de aversión, de preocupación, de miedo, de letargo, el resultado de ese karma va a compartir características de esta intención original. ¿Sí? En otras palabras, si la semilla de una acción es el enojo, el resultado de esa acción en la mente, por favor entiendan esto, en la mente, va a compartir características de aversión, de enojo, de mala voluntad. Si por el otro lado la intención que tengo es sana, es decir, tengo la mente imbuida en el amor benevolente, en la compasión, en la alegría que todo lo impregna, o en la ecuanimidad, por mencionar los cuatro grados viharas, o a veces es simplemente una intención mundana de alegría, de compartir, el resultado mental de esa intención va a compartir esas características. ¿Sí?
En otras palabras, de una intención malsana no va a surgir nunca un estado mental sano. Y hago esta aclaración porque no significa esto que la acción que suceda afuera a veces puede no ser malsana o no parecer malsana, pero el estado mental en el cual sucede eso sí lo es. ¿Sí? Les quiero dar un ejemplo para ser muy concreto, porque cuando lo hablo así medio en abstracto por ahí les resulta más difícil. Ya lo di este ejemplo el domingo pasado, pero viene muy a cuento. Si uno tiene que rendir un examen, por ejemplo, y la intención es tratar de aprobarlo a lo que dé, como sea, y me pongo a estudiar la última semana, preocupado por el resultado de ese examen, entonces estudio preocupado, tengo una mente que está preocupada, estudio con esa intención mental, llega el día del examen, sigo preocupado naturalmente, doy el examen y resulta que cuando termino de dar el examen hay una sensación de alivio. La sensación de alivio es que abandoné momentáneamente ese estado de preocupación que cultivé la última semana. Me dan la nota y me saqué un 9, aprobé. El resultado es positivo. Sin embargo, el estado mental que yo cultivé fue malsano porque estaba con su raíz en la preocupación o en la ansiedad. Cada vez que surjan las condiciones, por ejemplo, tengo que dar un examen, la situación de preocupación y ansiedad va a volver a surgir, porque es algo que he cultivado, pese a que el resultado pudo haber sido bueno. Como el resultado para afuera fue bueno, de ninguna manera voy a revisar mi proceder mental. Esto es lo que solemos hacer. Entonces, esto se da, por ejemplo, también en los negocios, no importa cuánto esfuerzo, cuánta salud, cuánto me cueste, si yo de un negocio saco una buena cantidad de dinero, no importa si yo me peleo en mi familia, si yo quedo nervioso, si yo estoy en estrés, porque el resultado mundano parecería que fuera beneficioso, y en cierto modo lo es. Sin embargo, mi estado mental es muy malsano. Por eso es muy importante que esto se entienda claramente. En el budismo, la intención mental, para el Buda, la intención mental era lo más importante. Como dice en el Dhammapada, la mente es la precursora de los estados mentales sanos y malsanos. La mente es quien los cree y gobierna. Y esto es algo que hay que entender porque es una ley universal, no hay forma de escaparse de ella. Es decir, es relativo esto que les digo, que no hay forma de escaparse, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo en ese sentido. Pero uno vive ese karma, es decir, esa intención que tuvo, ¿sí? Bien. Entonces, para empezar, voy a leer un sermón, un sutta, que está en el Majjhima Nikaya, que es el número 117, y que habla de los 40 grandes factores. En concreto, es una elaboración del óctuple noble sendero. Y para empezar esto, voy a leer esto. No dice el Buda. Está hablando del primer paso del óctuple noble sendero, que es el correcto punto de vista. ¿Sí? Y dice, ¿y cuál es, monjes, el correcto punto de vista o el recto punto de vista? Yo digo, monjes, esto es en Pali Samaditi, ¿sí? Correcto punto de vista. Yo digo, monjes, que hay dos clases de correcto punto de vista. Aquella que tiene corrupciones con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquella que es noble, sin corrupciones, supramundana, factor del sendero. ¿Sí? Entonces el Buda dice que hay dos eh, rectos puntos de vista, uno que es mundano y el otro que es supramundano. Y fíjense cuál es el mundano, ¿no? Dice, ¿y cuál es, monjes? El recto punto de vista con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Sí? Cuando dice esto, quiere decir en que esa forma de perspectiva produce karma. ¿Sí? O se va a producir una futura existencia, sea inmediatamente, dentro de un mes, o la siguiente vida. Entonces, fíjense, le dice al practicante esto, pensar, pues pensar que sirven para algo la generosidad, las donaciones y las ofrendas, ¿sí? Es decir, que el correcto punto de vista mundano es
que cuando uno dona, cuando uno es generoso, eso tiene un buen resultado. ¿Sí? No es que no sirve de nada ser generoso. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablo de generosidad, por favor, no estoy hablando solamente de generosidad de dinero. Eso es una posibilidad. Hay otros tipos de generosidad que están ligados, por ejemplo, a abandonar los obstáculos durante la meditación. Eso también es generosidad porque lleva directamente a la sabiduría, al alivio. Cuando uno se obsesiona con una opinión personal que genera conflicto en la mente de uno y en los demás, y no lo quiere soltar porque uno está aferrado a esa opinión, eso es falta de generosidad. Estoy produciéndome un daño a mí mismo y a los demás, estoy siendo avaro, y entonces el resultado de esa opinión personal es algo que yo tengo que aprender a abandonar. Por eso se habla de dana, de la generosidad como algo importante, porque cuando uno cultiva esta práctica budista, lo que uno está buscando es abrir la mente, dejar ir. Y eso es una práctica que tiene que ser cotidiana. Cuanto más lo practique, más sencillo va a ser para mí poder dejar ir los estados mentales malsanos con los cuales me identifico y creo que son míos, y no circunstancias momentáneas, condiciones momentáneas, que surgen debido a que está el alimento o el nutrimento para que surja. Entonces, el primer paso, digamos, mundano de la recta visión o el recto punto de vista es esto. Es, sirve la generosidad, sirve la donación y sirve la ofrenda. ¿Cuál es el otro? Pensar que se recogen frutos y las consecuencias de las buenas o malas acciones. Este es el tema que nos ocupa hoy, karma. O sea que hay un resultado de las intenciones y las acciones que tenemos. No es que no hay ningún resultado, existe un resultado. Una intención malsana conlleva a un fruto que compartirá estos estados malsanos. Una intención sana va a compartir el fruto que tenga esa intención sana, va a compartir frutos sanos. Esto es muy característica de ese fruto sano, de esa semilla sana, disculpen. Esto es muy importante que lo entendamos, es decir, existe el karma, existe la generosidad como factores importantes a ver. Pensar que existe este y otro mundo. Entonces el Buda ya acá plantea de que existe este mundo humano y también existen otros planos de existencias que no son los humanos. Y esta es una forma de ver esto. Existe el infierno, existe el ámbito de los fantasmas hambrientos, existe el reino animal, los seres humanos, los 6 reinos celestiales, todos los reinos de los yanas materiales y los reinos de los yanas inmateriales. En total son 31 planos. ¿Sí? Eso es una posibilidad. La otra posibilidad de ver esto es que hay un estado mental que podríamos llamarlo cotidiano y un estado que también se lo conoce como supramundano, que es el estado de llana, cuando ustedes meditan o cuando ustedes están en un estado de llana en las actividades cotidianas. El estado de llana se lo considera supramundano. ¿Por qué? Porque cuando uno está en llana no hay obstáculos en la mente. Eso hace que la mente esté en un estado mucho más elevado, mucho más cultivado y mucho más desarrollado. Y esto es importante, entonces, esto uno lo comprueba por sí mismo. No es alguien que alguien viene y se los dice. Es un aspecto de la práctica que uno comprueba por sí mismo. Todos estos 3 que les mencioné hasta ahora, ustedes lo pueden comprobar por ustedes mismos. El otro aspecto del el recto punto de vista es pensar que hay madre y hay padre. Esto significa tener gratitud y honrar al padre y a la madre, independientemente de la relación que uno puede tener con los padres y la madre, que a veces puede ser muy conflictiva, es debido a ellos que nosotros estamos en este plano humano donde tenemos la posibilidad de escuchar el Dhamma, practicarlo y alcanzar los frutos del Dhamma. Y esto no es menor. Entonces hay una gratitud al padre y a la madre por poder, de alguna manera, ayudarnos a estar en este plano.
Después habla de que otro punto de vista es los seres que nacen espontáneamente. Los seres que nacen espontáneamente son seres que dentro del plano de humano, por ahí están ligados a virus, bacterias, hongos, ¿sí? Y también hay seres que nacen espontáneamente en otros planos. Y luego dice, y que hay en el mundo ascetas y bramines rectamente encaminados, que habiendo seguido el buen camino afirman que este y el otro mundo, habiéndolos experimentados por sí mismos con conocimiento superior. Si entonces hay practicantes eh, o maestros que han recorrido el camino en completo o parte del camino y que se dedican a enseñar y que pueden mostrar cómo es ese camino para el alivio del sufrimiento de todos los seres. Esto es monjes la recta, el recto punto de vista con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Sí? O sea que este es como, es el recto punto de vista, pero con, eh, todavía con ciertas contaminaciones en la mente. Pero fíjense que parte es observar y ver que el karma existe. ¿Y cuál es, monjes, la recta opinión noble, sin corrupciones, transmundana o supermundana, factor del sendero? Pues es, monjes, la mente de los nobles, la mente sin corrupciones, la propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Es la sabiduría, la facultad de la sabiduría, el poder de la sabiduría, el factor de la iluminación que consiste en la indagación de la realidad, el factor del sendero. ¿Sí? Esto es el recto punto de vista supramundano. En referencia a esto, acá podemos entenderlo también de dos maneras. Por un lado, habla de un arahant o habla de cualquier persona que tiene, es un sotapana para arriba. ¿Sí? Eh, que ya indaga la realidad de otra forma, empieza a ver las cosas tal cual son. Entonces, vemos y observamos esto, que para poder comprender esto, del recto punto de vista, cuando vamos comprendiendo tanto el mundano como el supramundano, recto punto de vista, esto nos va a desembocar en el segundo peldaño, que es recta intención. El segundo peldaño es recta intención. Si yo tengo el correcto punto de vista, surge la recta intención, porque si yo entiendo que mis acciones tienen fruto, no puedo tener una intención mala, porque sé que voy a recoger ese fruto. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos palabras en Pali que son distintas. La intención, como factor de la mente, se le dice chetana. ¿Sí? Es la palabra en Pali. En el noble sendero, el segundo peldaño es sankapa. Sama sankapa es recta intención o correcta intención. Chetana, la intención, que es la intención que solemos tener para hacer las cosas sin darnos cuenta, eso genera karma. Sama Sankapa, que es la intención correcta, es la intención que nosotros, dentro del octuple noble sendero, colocamos de manera voluntaria, que es una intención correcta, que es, fíjense cómo se define. También hay dos, mundana y supramundana, es tener la intención de la renunciación, tener la intención que esté libre de la malevolencia y tener la intención libre de crueldad. O sea, una mente que, en otras palabras, no esté apegada a los placeres sensuales, no esté apegada o no tenga la intención de mala voluntad o aversión y no tenga la intención de ser cruel. En otras palabras, cuando ustedes cultivan el amor benevolente, la mente no tiene mala voluntad. Cuando ustedes cultivan la compasión, la mente está libre de la crueldad. Todos las intenciones que ustedes tienen cuando meditan de estar con el objeto de meditación, con el amor benevolente o con la compasión o cualquiera de los Brahma Viharas, están generando en ese momento intenciones sanas y saludables que van a dar fruto. Es por eso que ustedes cuando empiezan con esta práctica y va pasando el tiempo, van sintiendo que la mente está menos reactiva,
¿Qué significa que la mente está menos reactiva? Están cultivando el karma de estar meditando con el amor benevolente, entonces la mente cada vez está más pacífica. ¿Por qué? Porque ustedes están generando intenciones amorosas y gentiles y da el fruto de eso. Por eso tenemos un factor de entrenamiento. Por eso la mente se va entrenando, se va cultivando en ese sentido. Si ustedes además, no solo cuando meditan, están en su vida cotidiana y tienden a tener su mente en el amor benevolente, eso también va teniendo un efecto de entrenamiento. Se va produciendo algo que la mente va tendiendo más hacia eso. Todavía es mundano eso, porque la mente tiende a eso, ¿sí? Entonces, a mí me interesa mucho que ustedes comprendan eso, que el recto punto de vista me lleva a la recta intención. Veamos ahora cuál es eh, la recta intención sin corrupciones supramundano. También habla de la mente de los nobles, ¿sí? El de la mente sin corrupciones, el propio del sendero noble y de aquel o aquella que lo cultiva, que es su razonar, la aplicación de su pensar, su determinación, la orientación. Acá dice fijación y asentamiento de su mente y la formación de su palabra, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que su mente ya tiende cuando está moviéndose, habla de dos cosas acá, vitaka y vichara, que son la aplicación y el sostenimiento de ese pensamiento que termina desembocando en el tercero, que es la recta palabra. Entonces, en su mente se da eh, el pensamiento aplicado y sostenido que va a desembocar en la palabra, que es amable, no cruel y amoroso. Esto no significa que esa mente, que esa persona no pueda decir una crítica. Por favor, entendámoslo bien, ¿eh? No confundamos esto con sensiblería, sino que cuando va a hablar desde que puede ver las condiciones. Solamente que en su mente no va a haber mala voluntad para hablar o para hacer un daño, ¿sí? Entonces tenemos estos dos aspectos que tenemos que entender y por lo menos verlos claramente. El recto punto de vista me lleva a la recta intención. Eso va a desembocar en la recta palabra, que es el tercero, que es un aspecto muy amplio. También eso me va a llevar a la recta acción, que es el cuarto, o al recto medio de vida, que es el quinto. O sea que en esos tres, recta palabra, recta acción y recto medio de vida, tenemos los preceptos, que es cómo nos comportamos en la vida cotidiana. Después vamos a volver a los preceptos. Pero ahora quiero que comprendamos entonces esto. La intención, el punto de vista correcto me lleva a la intención. Eso me lleva a cómo hablo o a cómo actúo. Y en todo este proceso tenemos el inicio del karma y a su vez vamos a recoger el fruto del karma. Lo que nos lleva al siguiente sutta. Y les hago esta relación porque el siguiente sutta, que lamentablemente no está en castellano, habla del karma y quiero que es muy cortito, ¿sí? Y quiero que observen algo, cómo hablamos cuando hablamos de karma, ¿de qué estamos hablando? Entonces, fíjense esto. Esto es el Samyutta Nikaya número 20 35, creo que es. Sí, 35, número 146, que se llama Nuevo y Viejo. Y refiere al karma viejo y karma nuevo. Entonces, fíjense una cosa. Bhikkhus, les voy a enseñar, les pido que me tengan paciencia porque estoy traduciendo directo. Les voy a enseñar qué es karma nuevo y karma viejo. Les voy a enseñar cuál es la cesación del karma y el camino que lleva a la cesación del karma. Por favor, escuchen y atiendan atentamente que voy a hablar. Entonces, fíjense una cosa, el Buda ya coloca el karma como algo condicionado. El karma surge por algo y como surge, cesa. Todo lo que nace muere. Y hay un camino que lleva a la cesación del karma.
Pero primero plantea lo siguiente. ¿Qué es vicus? El karma viejo. El ojo es karma viejo. Eh, que ha sido generado, que debe ser visto como generado y creado o construido por la voluntad o la intención, que es algo que debe ser sentido, es algo que va a ser sentido, va a ser sentido como una sensación. Experimentado. Experimentado, gracias. El oído es karma viejo, la nariz es karma viejo, el gusto es karma viejo, la mente es karma viejo, el cuerpo es karma viejo. Es decir, las 6 bases de los sentidos van a ser karma viejo, que ha sido generado y creado por la intención mental. Es algo a ser experimentado. A esto lo llamamos viejo karma. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el cuerpo que nosotros tenemos ahora, inclusive muchos de los problemas que tenemos a veces, tiene que ver, puede tener que ver con intenciones pasadas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos estos 5 agregados, que son la forma material, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, porque en algún momento hicimos alguna cosa para embarrarla, en general rompimos los preceptos, y hemos renacido como humanos, que es un plano que tiene una determinada cantidad de sufrimiento, pero también una determinada cantidad de placer. Tenemos la capacidad de ver el sufrimiento y abandonarlo. Es decir, que los 5 agregados o las 6 bases de los sentidos, porque esto pertenece al capítulo del Samyutta Nikaya de las 6 bases de los sentidos, es viejo karma. Esto es lo que hemos heredado en gran parte, por supuesto, por nuestros padres y nuestras madres, pero a su vez tiene que ver, es algo que hemos recibido de intenciones anteriores. Y esto tiene una estrecha relación con el origen dependiente, porque ustedes saben que las 6 bases de los sentidos es un eslabón del origen dependiente. Las 6 bases de los sentidos tienen como condición Namarupa, mente y cuerpo, mentalidad y materialidad. O sea que nos damos cuenta de que todo lo que nosotros percibimos con esto que tenemos aquí ahora, que a su vez va cambiando, cuando somos pequeños lo vivimos de una manera, cuando somos adolescentes de otra, es decir, que estas 6 bases de los sentidos van cambiando a medida que vamos creciendo y envejeciendo. Tampoco son permanentes, son el resultado de ese karma viejo. Entonces, fíjense ahora, ¿qué es vicus? Nuevo karma. Cualquier acción que uno hace ahora por el cuerpo, la mente, o perdón, cuerpo, palabra o mente, a esto le llamamos nuevo karma. Entonces, cualquier acción que yo lleve ahora, es decir, la intención que yo tenga ahora de hacer cualquier acción con la mente, mediante la palabra o el cuerpo, lo llamamos nuevo karma, que es lo que va a terminar haciendo o dando como resultado lo que en un futuro, que puede ser el siguiente minuto, 20 años o la siguiente vida, nos va a dar un resultado, una nueva mentalidad, materialidad. ¿Y qué es? Entonces, esto, antes de seguir, es muy importante que lo entendamos. Cuando uno, pues las historias que vemos en los sutas, cuando nos encontramos con un deva, que es un ser que vive mucho más que nosotros, que no tiene enfermedad, por ejemplo, que tiene cuerpos que pueden manejar a voluntad, una mente mucho más amplia, tiene una mentalidad, materialidad, que responde a ese karma, que suele ser mucho más eh, placentero que el humano, ¿sí? Tiene otro tipo de capacidades, por ejemplo, un dios no trabaja, ¿sí? Tiene una vida mucho más placentera, lo que hace que también puede resultarle más difícil abandonar el circuito de renacimiento, porque su vida es muy placentera, pero eso también tiene es el resultado kármico de haber sido generoso en general, de cultivar una visión más correcta, de tener actitudes más pacientes.
Todo eso es lo que es en general un Dios. Tiene más paciencia, más generosidad, más apertura de mente. Y así con los planos más superiores. De la misma manera que si yo soy una persona que tiende a la ira, que tiendo a los celos, a la envidia, a la crueldad, mi mente va tomando la forma sufriente, porque cuando uno vive cualquiera de esos estados mentales, sufre y mucho, de cómo viven los seres infernales. ¿Entienden por qué se hace tanto insistencia en que cultiven continuamente un estado mental sano? Porque eso es muy importante para el aquí y el ahora, fundamentalmente, pero luego también va a tener que ver con el karma o el resultado en el momento de la muerte y el sucesivo renacimiento en el plano que sea. Entonces, Vicus, ¿qué es la cesación del karma? Cuando uno alcanza la liberación a través de de la cesación de la acción a través del cuerpo, la cesación de la acción verbal o de la acción mental. A esto se lo llama la cesación del karma. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En concreto, es las 6 R's. Cada vez que ustedes dejan ir, están teniendo una acción mental que de alguna manera desactiva el karma que surgió. Surge un obstáculo, cualquiera de los 5, duda, deseo sensual, aversión, preocupación o pereza. Cuando ustedes lo dejan ir, ese karma que surgió, al dejarlo ir y relajarse, al tranquilizar esa formación mental, lo dejan de alimentar, porque es la avidez la que alimenta ese obstáculo. En ese momento se está creando lo que más tarde en el Abhidhamma se comenta como el karma de cesación. Están generando las condiciones para desacondicionar la mente, para que la mente deje ir. En otras palabras, para experimentar el nirvana. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entiendan. Cada vez que ustedes hacen las 6 R's, que es la versión ayornada del óctuple, del recto esfuerzo, que es abandonar los estados malsanos y cultivar los estados sanos, están haciendo un lento entrenamiento, lento no, gradual, yo digo lento, pero es gradual, camino hacia el nirvana, que es la cesación del sufrimiento. Esto es muy importante que lo entendamos, porque lo que hace Buda, lo que enseña Buda es el camino para salir de la rueda de renacimientos, en otras palabras, es el camino para abandonar o para, es la cesación del karma. Cuando la cesación del karma, en este caso, como dice acá el Buda, cuando uno alcanza la liberación, lo que está sucediendo es que el Arahant, por ejemplo, ya no vuelve a generar karma. ¿Por qué? Porque ha desaparecido la idea de yo. Como la idea de yo ha desaparecido por completo, la intención que surge no está más ligado a la existencia, sino que lo único que hay es una cosa funcional. Por eso el Buda enseña el camino que termina con este circuito en el samsara de renacimientos incontables. ¿Y cómo se alcanza esta cesación? ¿Cuál es el camino? Esto es el doble octuple sendero, que es recto punto de vista, recta intención, recta palabra, recta acción, recta forma de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta quietud o concentración. De esta manera, Bhikkhus, habiéndoles enseñado qué es viejo karma, habiéndoles enseñado qué es nuevo karma, y les he enseñado qué es la cesación del karma, y habiéndoles enseñado cuál es el camino que lleva a la cesación del karma. Lo que hay que hacer
ya se ha hecho, Vicus, lo que un maestro compasivo ha hecho por sus discípulos, ha trabajado por su bienestar, eso es lo que yo he hecho por ustedes. Ahí hay raíces de árboles, Vicus, ahí hay chozas vacías, practicad llanas, en realidad dice meditad, pero en realidad el verbo acá es yayati, que significa practicad llanas, traducido literalmente. No sean negligentes, no sea que luego, después, se sientan arrepentidos. Esta es mi instrucción para ustedes. Entonces, nos encontramos con que acá se suele hacer una división entre viejo y nuevo karma, esto es, digamos, al resultado del karma se lo suele llamar como vipaka karma, ¿sí? O vipaka kama, que es el resultado del karma, ¿sí? Entonces uno tiene una intención, esa intención da fruto, pero a su vez ese fruto, depende cómo yo actúe en el presente, va a dar un nuevo fruto, o no, o se estará repitiendo ese viejo patrón de actuar siempre de la misma manera. Entonces nosotros en el presente tenemos siempre la oportunidad de cambiar estas tendencias habituales. Y es verdad que se requiere valentía, que es la posibilidad de actuar de una manera que uno no suele actuar. Cuando quiero decir actuar de una manera que uno no suele actuar, ¿qué estoy diciendo? Dejar de identificarse con esos patrones de conductas o con ese proceso que hace que yo diga, yo soy así, cuando en realidad lo único que hay son intenciones mentales que están condicionadas por antiguas intenciones mentales que dan fruto. Sobre ese fruto que es el momento presente, depende de lo que haga, voy a generar un nuevo fruto, sano o malsano. Y lentamente tengo la oportunidad de empezar a darme cuenta de que cada vez que yo tengo la mente apretada, hay avidez. Si hay avidez, significa que se surge el sufrimiento. Cada vez que yo dejo ir la avidez, estoy quitándole el combustible a ese circuito que llamamos yo, mío o mí mismo. Entonces acá les voy a recitar un pequeño verso del Buda, donde el Buda dice, el karma es el campo, la semilla es la conciencia y la humedad es la avidez. Entonces el karma es el campo. ¿Qué significa? Hay un montón de semillas, ¿sí? Y esto es muy importante. Yo una vez acá en uno de los desayunos les hice una especie de pequeño dibujo con pelotitas, pero para poder graficarlo, ustedes imagínense que tienen una serie de bolitas de colores, ¿sí? En una fila. Y digamos que cada una de esas bolitas es un pulso de conciencia, que hay cientos de miles por segundo. Pero a su vez a esa bolita le llegan otras miles de bolitas, filas de bolitas, que llegan ahí, a esa bolita, a ese momento presente. Entonces tenemos como un montón de filas de bolitas que se confluyen en esa bolita. Y cada una de estas filas de bolitas tienen diferentes colores las bolitas y diferentes tamaños. Cuanto más grande es la bolita, más fuerza tiene ese karma, más intenso es. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, porque uno cree que el karma que surge en este momento va a tener como alimento la bolita, una de las bolitas que está justo cerca, pero puede no ser así. Porque puede ser que se den las condiciones para que una bolita que esté en el quinto o sexto puesto sea muy intensa y salte, se saltea la fila
y aparece en el momento presente. Por eso es tan complicado, complicado no es la palabra, por eso hay que tener una mente bastante desarrollada y serena para poder ver, por ejemplo, las vidas pasadas. Porque lo que uno está viendo ahí son las condiciones en las cuales se dan esta serie de combinaciones que dan como resultado determinadas decisiones que se han tomado en otra vida. Cada momento del presente tiene este surgimiento de la conciencia y todas estas posibilidades latentes. Depende de las condiciones que se den, ven que tenemos un montón de posibilidades de acción. Ahí es donde viene que la virtud cardinal en el budismo es la atención plena, que es recordar que la mente se va a mover. Pero si yo creo que esta bolita que surge soy yo o es mío, automáticamente la atención plena desaparece, surge la ignorancia y voy a estar repitiendo esa identificación y alimentándola, en vez de ver este sistema como un sistema de surgimiento y cesación de acuerdo a condiciones. Lo único que está pasando es que hay determinadas condiciones y depende cuál sea el nutrimento en ese momento o la condición, va a surgir un estado mental u otro. Y eso es lo que llamamos existencia. Ahí no existe el yo, no existe lo mío, no existe el mí mismo, porque no hay condiciones para que exista esa idea, porque está continuamente cambiando. Pero necesitamos ver esto por nosotros mismos, de ahí a que se utilice Samadhi, la meditación, como el elemento fundamental para poder ver este proceso, porque el Buda nos lo explica, pero uno lo tiene que ver por sí mismo. Cuando uno lo ve por sí mismo, es donde encuentra el alivio, porque lo que desaparece es una idea, un concepto, la identidad. Entonces ahora les voy a leer el extracto, el tercer extracto, que es de un sutta, que se los recomiendo que lo lean. Esto sí está en castellano, es del Anguttara Nikaya, es decir, los sermones numerados 663, que se llama Discurso Penetrante. ¿Sí? También el Buda acá coloca eh, 6 tipos de aspectos a percibir. Habla de la sensualidad, habla de las sensaciones, de las percepciones, de las corrupciones mentales, del karma y de la insatisfacción. ¿Sí? Y los plantea estos seis ámbitos también cómo surgen, cómo cesan, cuál es el camino para la cesación. ¿Sí? Y vamos a leer el aspecto del karma, ¿sí? Que es lo que nos toca hoy. Y fíjense lo que dice el Buda. Monjes, y cómo el karma, la causa por el cual el karma llega a operar, la diversidad del karma, el resultado del karma, el cese del karma y el sendero que conduce al cese del karma deben ser conocidos. Monjes, yo digo que la abolición es el karma, es decir, la intención. Por haber querido, uno realiza el karma a través del cuerpo, el habla y la mente. Fíjense, por haber querido, tengo la intención de hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, en el jainismo, ¿sí? Karma no es intención. Karma es cualquier cosa que uno haga. O sea, se genera karma de cualquier manera. Y esto es una gran diferencia. ¿Sí? Por eso si ustedes se embarcan en una conversación con alguien que está practicando otro tipo de tradición espiritual y hablan sobre el karma, tengan cuidado porque por ahí ustedes están hablando desde una perspectiva y la persona está hablando de otra. No se peleen, no vale la pena. ¿Sí? Pero es muy importante que vean esta diferencia. ¿Y qué es la causa por la cual el karma llega a operar? El contacto, monjes, es la causa por la cual el karma llega a operar. Fíjense qué importante. Volvemos entonces al origen dependiente. En el sutta anterior hablábamos de las 6 bases de los sentidos. ¿Cuál es la condición
¿sí? Tenemos la ignorancia, que es el primer eslabón o el último, como quieran verlo. De ahí surgen las formaciones mentales, en los cuales la intención es una de esas formaciones mentales. De ahí surge la conciencia. La conciencia como condición da mentalidad, materialidad, y la mentalidad, materialidad como condición da las 6 bases de los sentidos, que es el sutta anterior. Las 6 bases de los sentidos es la condición para el contacto. Visto de otra manera, el contacto es el resultado de 3 cosas. Cualquiera de las 6 bases de los sentidos tenemos el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo o la mente, y los objetos externos, formas, colores, sonidos, olores, sabores, sensación táctil, cuerpo táctil y objeto mental. De la unión de esos dos surge la conciencia, de cada uno de esos sentidos. El resultado de esos 3 es el contacto. Fíjense que siempre Buda pone que hay condición para cada cosa. O sea, que no existe nada independiente. No existe nada que esté solo en el universo en el sentido de que no tenga causa. Bueno, en realidad sí, que es el nirvana, pero no nos vamos a embarcar en eso ahora. Entonces, fíjense, el karma opera porque hay contacto. Porque cuando hay contacto, ¿qué es lo que surge? La sensación. A partir de la sensación surge la avidez. Me gusta, no me gusta, yo soy eso. A partir de ahí viene el apego. Me gusta porque lo viví y ya me gustó y lo quiero repetir. No me gusta porque no me gusta el color o lo que fuera. Y a partir de ahí surge la tendencia emocional habitual, o baba, que es la existencia. Como no me gusta porque mi mente suele operar de esta manera y ya los trazos de la personalidad se empiezan a generar, ya se empiezan a afirmar. Yo soy de esta manera, yo soy de esta. Frente a este estímulo, frente a esta sensación presente, actúo de tal o cual manera, que sería el eslabón que sigue, que es el nacimiento de la acción. Y eso me lleva al sufrimiento, a la muerte y al sufrimiento. ¿Y qué es la diversidad del karma? Existe el karma a ser experimentado en el infierno, otro en el reino animal, otro en el plano de los espíritus hambrientos, otro experimentado en el mundo humano y otro experimentado en el mundo de los devas. Esto es, monjes, lo que se llama la diversidad del karma, que es lo que estuvimos hablando antes. Depende de la diversidad de estas intenciones, es que surge o va a parar a cualquiera de estos planos. Acá me gustaría hacer un pequeño parate, porque acá ya conocen la historia del verdugo. En la época del Buda, creo que era el rey Pasenadi, combatió una banda de ladrones. Y cuando atrapa a estos ladrones, que eran 30, justo cuando era una banda que estaba asolando el país, se le muere el verdugo al rey, porque era pena de muerte para ellos. Entonces, como no tenía verdugo, y en la India antigua estaba muy mal visto ser verdugo por exactamente el karma que trae, porque la intención es vivir de matar, esencialmente, y como vivís de matar y te acostumbras a matar, en un momento empezás a sentir cierto placer en matar, inevitablemente, el rey le ofrece a esta banda de ladrones que cualquiera que quiera ocupar el lugar del verdugo se salva de la muerte. Entonces el líder de la banda dice yo, y mata a sus 29 compañeros, los decapita. Y luego vive de eso. Imagínense el cotilleo y el chusmerío que había en la ciudad sobre este hombre. Entonces cuenta la historia que en algún momento Sariputa caminaba por la ciudad con su bol y con un aspecto muy brillante, y este verdugo, que no era un ser muy querido, lo ve tan brillante y se siente tan asombrado por el aspecto de Sariputa que se acerca y le ofrece el arroz que él estaba comiendo con un verdadero acto eh, de desapego, ¿no? De abandono, le da eso y realmente está todo su intención en darle a esta persona tan lograda como Sariputa el arroz.
Bueno, Sariputa le agradece, se va, y cuando este hombre llega viejo, inevitablemente se muere. Cuando se muere, los bhikkhus le preguntan a dónde renació este hombre tan desagradable y les dicen que este hombre renació como Deva. Y todos se agarran las vestiduras y dicen, ¿cómo puede ser que un hombre tan cruel, tan despiadado, haya renacido como Deva? Porque en el momento de su muerte recolectó el recuerdo de haberle dado esa comida a Sariputa y fue tan fuerte en el momento de la muerte que renace en ese plan. Sin embargo, eventualmente todo ese karma de haber matado a las personas va a cobrar fruto cuando se den las condiciones. Por eso también entra este juego de la meditación, porque la meditación logra que la mente se vaya teniendo la tendencia siempre hacia el bienestar. En los momentos de la muerte, antes de morir, hay un momento donde la mente hace la recolección de la vida que uno hizo. Y si la mente no está blanda y no está acostumbrada a dejar ir, puede ser que uno de estos recuerdos muy feos surja en la mente de la persona y no lo pueda dejar ir y condicione el siguiente renacimiento. Ahora, ¿qué pasa? Acá uno se puede hacer una pregunta, que yo me la he hecho y bueno, encontré la respuesta, que es, ¿qué pasa cuando alguien entra en la corriente? Porque cuando uno entra en la corriente, tiene como máximo 7 renacimientos, a lo mucho. ¿O qué le pasa a un Sakadagamin, que es el que solamente retorna una vez al plano sensorial? ¿O un Anagamin, que solo renace en un plano superior? ¿Dónde ha quedado todo ese karma? La experiencia de Nirvana lo que hace justamente es que un montón de karma que es latente, que son estas filas que yo les comentaba antes, quede latente y quede desactivado. Esto es lo que encuentra el Buda, desactivar un montón de karmas, que son en el caso del Sotapanna, es que nunca más va a renacer ni en un plano infernal ni en un plano animal, solo de un plano humano para arriba. Queda desactivado porque la mente del Sotapanna ya no desciende a esos estados infernales. ¿Puede enojarse? Sí, puede enojarse. Lo que no le perdura es el enojo en la mente. Entonces, lo que descubre el Buda es cómo que el karma quede desactivado. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si no practicamos, si la práctica no lleva a eso, ¿para qué estamos practicando? O sea que ese es el camino que lleva a la cesación del karma. Entonces acá dice, ¿qué es el resultado del karma? Y acá repite un poco, lo dice de otra manera. Yo digo, existen 3 clases de resultados del karma. El que acontece aquí y ahora, que es el inmediato, o no, de vuelta, puede venir de vidas anteriores. El que acontece en el siguiente renacimiento y el que acontece en otra subsecuente ocasión, es decir, miles de renacimientos antes. Por eso, esto es lo que se llama el resultado del karma. Por eso cuando ustedes dicen, esto a mí me pasa, ¿por qué? Quédense en silencio, no digan nada. Porque a veces la mente está buscando rápidamente una excusa, es decir, una justificación para lo que está sucediendo. Y ustedes no saben en realidad por qué está sucediendo. Encuentran una explicación que les resulta familiar, que además no les trae ningún alivio. Eso es lo más importante. Entonces dejen ir eso y observen las condiciones. ¿Sí? ¿Y qué es el cese del karma? Y fíjense esto. El fin de la ignorancia es el cese del karma. ¿Ven? ¿Qué significa el fin de la ignorancia? Y es este nóctuple noble sendero, recto punto de vista, recta intención, recta forma de hablar, recta acción, recta forma de vida, recto esfuerzo, recta acción, atención plena y recta concentración o quietud, es el camino que conduce al cese del karma. Es decir, cuando cesa cualquier idea de yo, es que el karma termina. No es que esa persona, mientras le quede el lapso de vida que queda, no va a seguir viviendo el fruto de el karma viejo, ¿sí? Ahora bien,
Cuando el noble discípulo conoce el karma de esta manera, conoce la causa por el cual el karma llega a operar de esta manera, conoce la diversidad del karma de esta manera, conoce el resultado del karma de esta manera, conoce el cese del karma de esta manera y conoce el sendero que conduce al cese del karma de esta manera, entonces su conocimiento penetra esta vida santa del cese del karma. Es decir, se da cuenta, llega a la realización. Monjes, es por eso que el karma debe ser conocido, la causa por el cual llega a operar debe ser conocida, la diversidad del karma debe ser conocida, los resultados del karma deben ser conocidos, el cese del karma debe ser conocido y el sendero que conduce al cese del karma debe ser conocido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son los tres suttas que quería mostrarles en relación al karma. Solemos tener siempre esta idea de que a veces se utiliza de una manera bastante burda, es, vos tenés problemas para hablar, seguro tenés un problema en la mandíbula. Esto puede ser o no, puede ser una condición, sí, cuando se lo ve como única causa, entramos entonces justamente en un problema. Y ahora me gustaría hacerles hacer un ejercicio que les hice hacer a los practicantes el día jueves, para que vean un poquito de qué se trata entonces esta condicionalidad. ¿Sí? Es un ejercicio muy cortito, que nos va a tomar muy poco tiempo, pero que quiero que observen como una manera de poder observar esta condicionalidad. ¿Sí? Les voy a pedir que cierren los ojos, ¿sí? Y que recuerden un evento donde hayan tenido un pequeño, por favor, nada de cosas exageradas ni fuertes, un pequeño intercambio con alguna persona donde no coincidía la opinión que tenían. ¿Sí? Y observen cuál es el estado mental que tienen cuando recuerdan ese intercambio no tan amable. Fíjense qué estado mental tienen cuando recuerdan eso. Ahí nomás, ya está, no quiero que se sumerjan en nada profundo, ¿sí? Cuando recuerdan ese intercambio, ¿qué les surge? Abran el micrófono y comenten. Una palabra, ¿eh? Ira. Muy bien, ¿qué más? Dureza, Ok, enojo. muy bien, Te aprieta la mente. Te fantástico. aprieta. Sí. Muy bien, buenísimo. Todos podemos reconocer entonces que eso que surge no es sano, no me siento bien cuando lo recuerdo. ¿Sí? Imagínense que ustedes a este evento se lo comentan a un amigo, una amiga o a cualquiera y le empiezan a dar vuelta al tema. Y el amigo lo único que hace o la amiga es meter más la cuchara. Están alimentando el karma malsano porque el estado mental es malsano. Bueno, ahora les voy a pedir que observen otro aspecto de ese evento. Fíjense cómo estaban ustedes antes, si pueden recordar, cómo estaban antes de que sucediera el evento, justo en el momento antes de que sucediera ese intercambio, ¿cómo estaba su mente? Fíjense si pueden hacer eso. Cierren los ojos y traten de recordar si el estado era, ¿cuál era? Muy bien, ahí nomás, tampoco quiero que vayan muy profundo. Abran el micrófono y comenten una palabra. Soberbio. Antes, muy bien, ¿qué más? Tenso. Bien, ¿qué más? Miedo. Ok, fantástico. Entonces, antes de eso, ustedes pueden recordar que su mente, y esto puede ser que no, ¿eh? A algunos les puede pasar que antes de eso puede ser que su mente estaba en un estado tranquilo. También puede pasarles eso, pero ustedes pueden detectar que había una condición en su mente antes de que surgiera el intercambio. ¿Sí? Fantástico. Ahora van a hacer un tercer ejercicio que es, traten de recordar
cómo estaba el estado mental de la persona con la que tenían el intercambio, antes de tener el intercambio. Fíjense, cierren los ojos y traten de recordar. Muy bien, ahí nomás. ¿Y qué recuerdan? Estaba irritable la otra persona. Se le Fantástico. notaban los ojos en la respiración. Ya Muy bien, sabía que muy algo iba a bien. pasar. ¿Qué más? Estaba borracha. Fantástico, ¿qué más? Ok, muy bien. Yo no sé ¿Algún- porque fue por WhatsApp, no sé cómo está la otra persona. Muy bien, ¿qué más? Como Y estaba distraído en nervioso. otra cosa. Bien, ok. Entonces ahora nosotros tenemos tres condiciones. El estado mental de la persona, que pueden reconocer que antes de la conversación ya estaba o confundido, o enojado, o distraído, ¿sí? Y sobre esa base, la persona abrió la boca. La condición de su palabra mental era ese estado. Una persona que está en cualquiera de estos tres estados, ¿está feliz o está sufriendo? Está sufriendo. Fantástico. Y ahora está el estado mental de ustedes. Y que hablaron haciendo lo mismo. Y ocurre el conflicto. ¿Está bien? Entonces tenemos un montón de condiciones que se dan. ¿Vieron esto entonces de lo que le digo de las hileras de bolitas? Tenemos el estado mental de esa persona, el estado mental de ustedes, lo que está pasando alrededor, un montón de cosas. Y eso da, en algún momento, surge determinada semilla, malsana. Bien, ahora les voy a pedir que hagan la última parte, que es el cuarto. Vuelvan a recordar ahora esa conversación y fíjense si sienten lo mismo. Si surge lo mismo en la mente. Ahí nomás. ¿Surge lo mismo? No, Puede surgir por ahí lo mismo, pero menos intenso. No, pérdida de tiempo. Ok, muy bien. Antes de juzgarlo como pérdida de tiempo, ¿qué fue lo que hicimos? Reflexionamos sobre las condiciones. ¿Qué es lo que sacamos del lugar? El otro y yo. No existe la persona, lo que hay son condiciones. Entonces empiezo a ver de otra manera la situación. Lo que acaban de hacer es una reflexión sabia. No hay yo, no es que yo soy el otro, es que hay condiciones que en ese momento se da de determinada manera y ¡pum! Pasa una pelea. La estupidez. Muy normal. Y entienden entonces por qué la atención plena, que es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro, sin identificarse con ninguno de esos movimientos. ¿Qué significa eso? Llegamos a esa conversación, yo no tenía ni idea dónde estaba mi mente, tampoco tenía idea dónde estaba la mente del otro, y en algún momento me identifiqué con algo que me dijo, no me gustó, y no me gusta porque a mí nadie me trata así, ¡pah! Y ahí viene el conflicto. Si yo estoy atento, me voy a dar cuenta que el otro, la mente del otro está vagando, porque me voy a enredar con una mente que está así, cuál sería el fruto positivo de eso. Cuando mi mente quiere reaccionar, porque yo soy, a mí nadie me dice, dejo ir, y la atención me permite no engancharme y simplemente dar las condiciones y que el resultado, el fruto de esas intenciones sea diferente. Entonces, cuando uno observa de manera, como dicen en los sutras, sabia, cuando empiezo a poder ver esas condiciones, el sufrimiento desciende o desaparece. En la medida que ustedes mediten, esta forma de ver se les va a instalar hasta tal punto donde en algún momento ya no van a tener que hacer ni la voluntad, va a empezar a ocurrir sola. Lo van a ver y la mente ya no va a atender ahí.
Entonces vemos cómo funciona el karma y ven cómo también cuando uno reflexiona de esta manera, ustedes cuando observaron las condiciones y de alguna manera dejan ir esa identificación con yo o mío, el sentimiento que 2 minutos antes era ira, enojo o lo que fuera, ya es mucho menor. ¿Qué significa? ¿Por qué pasó eso? Porque la mente empezó a abrirse y a ver de otra forma, sin identificarse. Bueno, yo ya hablé hasta acá. Ahora, si tienen preguntas, tómense su rato. Sí, Pau. Yo tengo una pregunta. Bueno, a ver, Leti, ahí va Pau, ¿eh? Em, Vos decís que la intención, el Buda dice que la intención es la que genera el karma. Sí. Si uno tiene una intención, pero la ve a tiempo y no actúa, ¿qué pasa con el karma? Cuando vos tenés la intención mental, ya se generó el karma. Pero no llevas a cabo la acción, podés parar ahí. Sí, sí, igual el karma se generó. Ah, ¿Puedo contar algo? Sí. Que en relación a eso, Shiva, nuestro hijo de 9 años, me pide disculpas porque pensó en decirme un insulto. No me lo dice, pero me dice mamá, y de repente me dice discúlpame mamá, y yo le digo, pero ¿por qué me estás pidiendo disculpas? No, es que pensé en decirte algo muy, muy feo, pero no te lo dije, igual te pido qué disculpas. divino. Pero vos, Fede, dijiste en otras ocasiones que podemos hacer, o sea, una vez que hacemos la acción, ya no hay posibilidad de 6 Rs. Claro. Pero entonces estamos en el horno, porque si ya la intención, aunque no hagamos la acción, digamos, es malsana, no sé si se entiende lo que Sí, quiero decir. totalmente. La intención cuando surge ya es nacimiento. Ahí hubo todo un proceso desde que surgió Vedana, la sensación presente, lo que pasó en el presente, la experiencia. Ya surgió avidez, ya surgió apego, ya surgió baba. No hizo 6R, ya surge la intención. Te voy a contestar mal. Ya hay karma. ¿Qué pasa si yo Pero veo? si no ¿Eh? contesto mal, Si no porque ahí contestas me di mal, cuenta. si no contestas mal, va a ser bueno porque no vas a seguir sumando conflicto, Ah, ujú. que va a generar a su vez nuevas reacciones mentales. O sea que algo se frena, digamos. Podríamos decir que algo sí, pero es un poco, eh, te diría que es un poco peligrosa esa forma de pensar. ¿Por qué? Hay un sutta del Buda donde él se encuentra justamente con un jainista y tiene esta conversación donde el jainista le dice que el peor karma es el que se hace con el cuerpo, o sea, el de la acción física, Ujú. eh, y no el mental. Entonces el Buda se lo da vuelta de cierta manera. Me dice, ¿qué pasa si un hombre entra en un pueblo con un palo? ¿Cuánta gente puede matar? Y antes que lo detengan, y va a matar a una cantidad de personas. Bien. ¿Qué pasa si un hombre con la mente tan cultivada tiene la intención de destruir una ciudad? Y el jainista le reconoce que en realidad la intención mental es mucho más grave, porque un ser con los psiquis desarrollados suficientemente tiene esa capacidad. Sacando de lado la historia, lo que el Buda le está queriendo decir ahí es que es la intención mental lo que te lleva a la acción. Y que vos podés estar siendo políticamente correcto toda tu vida y tu mente está llena de furia. Eh, la película que mejor ejemplo te puedo dar es Un día de furia. No la vi. Eh, claro, con Michael Douglas. No sé si te recomiendo que la veas. Es una película que está muy buena, ponele, donde él es un empleado estatal que la mente se le termina quebrando y termina cometiendo un montón de actos atroces. Ujú. Se termina quitando la vida. Eh,
es una persona que siempre cumplió con las reglas. De alguna manera, ¿qué hizo? De la boca para afuera o desde la acción, podríamos decir que era un ciudadano modelo. Pero en la mente siempre estaba totalmente obnubilada por el enojo, por la furia, la frustración, la envidia, todos los estados malsanos. Y este es el asunto acá. Acá no es para afuera, acá es para adentro. Por eso, viste, hice mucho hincapié al principio de la charla, la intención mental que surja va a dar karma, ya va a dar fruto. Es una acción que va a dar fruto, ya es acción eso, es acción mental. Ujú. Y el Buda, como buen maestro exigente, te dice, ni tienen que surgir esa intención. Hasta ese punto tenemos que lograr que la mente no tenga ya esas intenciones malsanas. Si no, podemos tener santos donde la mente de esos santos siga teniendo estados mentales malsanos. La santidad en el budismo no tiene que ver con los milagros o los poderes, no tiene que ver tanto con lo que hace esa persona para afuera, sino con que en su mente no surgen más los estados malsanos. Y esta es una diferencia enorme, que tiene que ver con el karma. ¿Por qué? Porque un estado de santidad dentro del budismo, cualquiera de los cuatro, es que en la mente de ese practicante ya no hay condiciones para que surjan, o surjan cada vez menos, hasta que finalmente desaparecen en el Arahant. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, sí, sí. Por eso, cuando alguien tiene la experiencia o de entrada de la corriente, o tiene la experiencia de Nirvana una, dos, tres o cuatro, las veces que esto ocurra, la constatación es qué pasa en la mente con las actividades cotidianas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo reacciona la mente? Y cuando vos empezás a entrenar a ver que tu mente no reacciona, es que esa experiencia fue verídica. Pero si tu mente sigue identificándose, sigue reaccionando igual, es que la experiencia no fue tal. Claro, Por eso hay un periodo de 2 o 3 años, si uno tiene la experiencia de Nirvana, donde hay que constatar eso. En general se ve a simple vista, con un intercambio, pero luego se constata eso. claro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Hace muchísimos años estaba leyendo algo que era de la Iglesia Cristiana Ortodoxa. sí, Ellos son muy devotos de la Virgen. sí, Y en esos mensajes que daba la Virgen, que eran muy antiguos, decía que, viste que ellos dicen pecado, que sí, el pecado se genera en la mente antes que en la acción, sí, y que la persona peca en la mente, sí, que no sirve para nada estar cultivando una personalidad devota, generosa, si la mente está llena de malas acciones reprimidas, sí. que ahí está pecando. Coincido con eso, sí. Nada más. Gracias. Gracias. Era budista, la verdad. Sí, Pau. Hola, Hola. bueno, hola. Em, Creo que tiene que ver un poco relacionado a lo que decía Leti. Em, a veces siento que frente a algunas condiciones la mente se aprieta y, y después de que por ahí siento y demás, em, la mente está en otro estado más abierto y entonces me hace ver ese hecho de otra manera y por ende accionar de distinta manera frente a eso, Sí. ¿no? Como más sano, por así decirlo, Lo que acabamos de pero, hacer. Lo que acabamos claro, de hacer. Mm, pero esa intención de primer apriete, como que la mente reacciona apretándose, sí. está. Eso es mal karma, o sea, es un karma malsano. Bien. Y Acá de todas viene. maneras, Sí. esa intención sana está, entonces, por más de que vos tengas ese tiempo de
sentar y hacer 6 Rs y soltar y ver ese mismo hecho o esa misma situación o esa condición desde otro lugar, por ende accionar distinto, ese karma malsano sigue. Sí, viene la segunda parte de lo que quería decir, que es no se obsesionen con el karma, por favor, ¿sí? No se obsesionen con que, entonces ya, cada vez que pienso una porquería es terrible. No, si piensan lo que surge en la mente, lo que surge en la mente es el Dhamma, Es la verdad del es la momento. verdad del momento, sea bueno o malo, no importa, es lo que hay. ¿Por qué surge? Por lo que les dije de las filitas, es porque están las condiciones. Enojarse con eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Dicho esto, por eso el karma no es un tema para andar reflexionando si uno no entiende cómo funciona la mente, porque lo único que va a encontrar puede ser un lugar, un callejón sin salida muy feo. Dicho esto, lo que vos decís no es del todo así, porque cuando vos te sentás a meditar y haces las 6 R's, y sobre todo el paso de relajar y sonreír, estás quitándole energía, nutrimento a ese obstáculo. ¿Cuál es uno de los nutrimentos del estado mental? La atención. Y si yo le estoy prestando atención a un estado mental malsano o a la justificación de por qué me pasó eso o lo que fuera, lo que estoy haciendo es alimentando de vuelta ese estado malsano. En otras palabras, un karma negativo, ¿sí? No saludable. Pero cuando vos te relajás y dejás de pensar en eso, estás a través de dejar de pensar, quitándole la atención, ya no lo alimentás, te relajás, ¿qué significa? Que tranquilizás la mente. Y en ese momento hay espacio en la mente, no está apretada. Y con ese espacio y la sonrisa posterior vuelvo al objeto de meditación, estás cultivando otro karma saludable, que es el que te va a conducir finalmente a la cesación. Pero eso hay que hacerlo, y ¿entendés por qué? Medita todos los días. Hacelo. Si te hace bien, te sentís bien. No porque hay que hacerlo, sino porque te sentís bien. Te produce una cosa agradable el hecho de hacerlo. Porque el hecho de que vos lo hagas diariamente, después tu día es distinto, te tomás las cosas de otra manera. ¿Qué significa que me tomo las cosas? Que tengo más espacio en la mente y no me identifico con la emoción o el pensamiento de turno como yo soy eso es mío, eso es mi yo. Simplemente es algo impermanente, surge un momento y luego desaparece. Esto es muy importante que quede claro. No me puedo obsesionar con el karma. Lo que surge es lo que surge. Y a veces me voy a identificar y a veces no. Bien, Cuando recupere la atención plena, cuando vuelva a recordar, lo dejo ir. claro, entiendo. Solo que cuando uno no tiene ese espacio para hacer las 6 Rs, las decisiones que a veces uno toma en la vida mundana, en lo cotidiano, traen esa cosa de mal sano, pero después cuando tenés ese espacio de relajar, eso se ve distinto, entonces tal vez tomas la misma decisión, pero desde un lugar con la Diferente, mente abierta. seguro. Entonces, la intención que haces cuando haces eso es distinto. Sí, Eso estoy. claro. Pero, Pero tenés que ok, entender esto, ¿entendés? Volvemos siempre al ejemplo famoso. El vecino pone música fuerte. Vos podés ir enojado e insultarlo, o podés ir y decirle amablemente que baje la música. Podés bajarla o no. ¿Cuál es la acción manifiesta? Es la misma. Voy a hablar con el vecino. Pero la actitud mental no. Y eso es la diferencia para vos en tu mente. Ahora, bien, si yo te lo digo bien y eso a mí me da espacio a que vos bajes la música, no, el vecino va a decir no. Y puede pasar. Pero volvamos al ejercicio que hicimos. Si yo ya voy con la mente cerrada, la forma de hablar ya va a ser agresiva, la otra persona va a tomar esa agresión y quizás si no está atento, lo más probable es que me conteste mal. De vuelta, claro. cuando yo abro la mente, puedo ver un montón de condiciones. La mente se vuelve flexible, se adapta. Mm, Entonces dejo de ver como que la única posibilidad que hay es la que sea. Pegar,
hablar fuerte, gritar, salir corriendo, cualquiera sea la tendencia que uno tiene. Esto se ve Bien, que la mente está abierta, no está esperando que pase lo que quiero que pase, o no esperando que pase lo que no quiero que pase. Se abre a otras posibilidades. Esa mente abierta cultiva otro karma, porque no espera. ¿Qué es esperar? Avidez. Quiero que pase esto, no quiero que pase, ojalá que pase esto, ojalá que no pase esto, ojalá que me elijan a mí. Avidez, cuando no pasa ninguna de esas esperanzas, sufro. Soy pesimista, soy optimista, poco importa. Estate atento. Ni un extremo ni el otro, estate atento. Una mente atenta es una mente alegre, ya de por sí. Es una mente curiosa, es una mente alegre, es una mente que tiene energía, es una mente que va a estar más tranquila frente a la situación que le suceda, va a poder estar mucho más aquietada la mente y con menos distracciones, y va a llegar a la ecuanimidad, que son todo esto que les dije son los 7 factores de la iluminación. Va a ver las cosas tal cual son y va a actuar de otro modo. gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, Fede, ¿sabes qué? Venía pensando hace un par de días ¿viste? En los momentos de la meditación, que la mente está como bastante más calma y se pueden ver como esas burbujitas que alguna vez vos dijiste que eran los como sankaras, que eran pensamientos o protopensamientos. ¿Puede ser? Es posible si estás en el yana correspondiente a eso. Claro. Esos sankaras, esos protopensamientos, ¿ya no tienen intención, ya no generan karma? Estás viendo las intenciones. Claro. Pero son millones de millones de millones por Así es. segundo. Sí, claro. ¿Ves que cuando uno Claro. dice yo ya sé, no tiene la menor idea? Sí, tal cual. Sin hablar. Ya Que en sé, realidad ya sé por qué me pasa, ya sé por qué me lo hizo. Saber, Sí, sí. si decís Sí. la palabra saber, tiene que ser siempre con una sonrisa, porque sabiduría es alivio. Claro, Si, como recién. si no hay si la sabiduría te trae sufrimiento, no es sabiduría, es identificación, en el sentido budista que estamos hablando, ¿sí? Sí, 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 su opinión. ¿Qué iba a decir? Eso, hecha por tierra lo del libre albedrío, digamos. Bueno, no, podemos hablar sucintamente de eso. La Claro. otra versión del karma es Sí. predestinación, ¿sí? ¿Es que? Predestinación. Claro, Me sí. pasó esto porque es mi karma. No, no, no es verdad eso. El karma no es predestinación de ninguna manera en el budismo, ¿eh? Bajo ningún aspecto. Porque de vuelta, ¿vieron esto que les dije de todas las Sí, cadenas de eh, moléculas que convergen en un punto? Vos no sabés cuál va sí, a surgir, depende de las condiciones, entonces no hay predestinación. En general, cuando a mí me pasó esto, yo digo, esto era mi karma, pero siempre lo digo con el diario del lunes. claro. Sí, Pero en realidad, si estuviera predestinado, debería saberlo, pero no ocurre así, ¿sí? Es como dice el maestro Yoda, ya que estamos en el día de Star Wars, el ah, futuro mira. siempre en movimiento está. Sí, O sea que el futuro siempre se mueve porque las condiciones se mueven y puede dar un montón de aspectos. Entonces el karma no es predestinación. Yendo a lo que vos decís, es difícil de explicar, lo voy a mencionar así brevemente. Cuando sí. ocurre una decisión, la decisión no ocurre sola, porque están las condiciones para que ocurran. Entonces cuando nosotros El golpe hablamos se de da solo. voluntad, perdón, El golpe se da solo, decía Bruce Lee. sí, es una forma de ponerlo, es una forma Sí, de explicarlo. ¿Qué significa eso? Que en ese momento presente determinadas condiciones fueron alimentadas,
Y Ujú. entonces aplico las 6 R's o no. Claro, Cuando digo aplico, siempre eso pareciera que está sujeto a yo, pero en realidad es que la condición se dio para que sea aplicado eso. Y esto es algo sí, muy delicado de entender porque esto es ánata, que no es que no hay yo o sí hay yo, es la idea de que hay y que no hay el asunto. De lo que uno se libera, por ejemplo, cuando entra en la corriente, sí, es de la idea de que existe este yo o que no hay yo. Te liberás de la idea de identidad, el títere. ¿entendés? Sí, Ujú. del titiritero, Sí, tenés razón, el titirete, ¿entendés? claro. Lo Ajá. que hay son condiciones que en ese momento, depende cuán alimentadas estén, hace que la decisión sea para acá o para allá. Y cuando aplicamos 6 Esperá, R's, es esperá, como por que eso la atención plena es re importante, porque es recordar que la mente se mueve. Si vos ya, entrena la atención plena, es un proceso, es una de estas bolitas la atención plena, que si se entrena es cada vez más gordita y cada vez tiene más condiciones para surgir porque la estás alimentando. Porque se alimenta ¿con qué? Con el contacto. Porque sí, la atención sí, plena sí, también es karma. sí, Y se hace cada sí, vez más gordita, más la alimento, más la entreno, más gordita se hace. Por eso existe sí, un factor de entrenamiento. Entonces tiene más chances de surgir, por ponerlo de una forma coloquial. sí, 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 entiendo. ¿Bien? Ajá, sí, Bien, no digo más que eso, me quedo ahí. Si quieren, después vean el video y reflexionen. all right. Y como última preguntita, a veces, Preguntita no fue la anterior. no, 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 Fue you're preguntona. right, you're right. Y entonces, ¿sabes qué? El otro día me dejaste pensando, porque hay momentos en que a veces uno es como tomado por el miedo, ¿viste? O se pone en ¿Sí? sensación de de a la defensiva, Se ¿viste? Y es identifica, como que sí. te identificás, te pones a la defensiva y vos te das cuenta, no te das cuenta, siempre que te das cuenta como un segundo después, ¿no? Pero te das cuenta ya que estás en ese estado y es difícil salir en el momento, es como que no sabes cómo hacer para salir, sabes que estás en un momento negativo, sabes que no te Sí, quieren hacer daño, sabes que no lo dijeron, sí, que no fue personal, lo sabes, pero no podés, no fantástico. podés salir. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que no lo sabés. Claro, No lo lo que sabés, dijiste no recién. tenés la menor idea. Eso es lo primero. Lo segundo, importante, y esto es muy práctico, no te lo trates de sacar de encima. Claro, porque no me gusta, no me gusta, no me gusta. Exacto. Lo estás alimentando. Lo primero que tenés que decir, ok, yo reconozco que tengo miedo. Es decir, en otras palabras, estoy reconociendo el presente. Esta es Vedana, esta es la sensación. Lo tengo que reconocer. Me pasa esto. No me reprimo, me pasa esto. Sea lindo, feo, lo que fuera. Lo segundo es, en este caso, como es malsano, dejad de pensar en eso. Ni me lo quiero sacar de encima, ni quiero que se quede, ni yo soy. Simplemente dejo de pensar. En otras palabras, vos estás mirando acá, dejá de mirar acá y empezá a mirar al otro lado. Dejá de alimentarlo con tu atención. Luego me relajo. Cuando te relajes, probablemente, aunque vos te relajes, quede una reminiscencia en el cuerpo de todo eso. Ajá, Quede ajá. cierta vibración o cierta inquietud. No pasa nada. Sonreí y volvé al amor benevolente. En cuanto vos vengas, si ese miedo es muy fuerte, vuelve a surgir. Pero estamos hablando todos de segundos, ¿eh? Sí, ni hablar, Vuelvo a sí, ni hablar. surgir, vuelvo a reconocer, tengo miedo, dejo de alimentarlo, vuelvo a hacer el mismo proceso. Y por ahí te toma 1 o 2 minutos de este ping-pong, de este péndulo, hasta que Mm, sentís que el miedo empieza a ceder y no surge más porque no están más las condiciones. Entonces hay que atención. ser paciente, porque creemos que si yo aplico las 6 R me lo voy a sacar de encima. Y No. perseverante. Y sí, claro, y perseverante. Sí, ser determinado. Ok, esto es lo que siento y va a surgir porque está alimentado, que es el viejo karma. Están las condiciones. Ok. No me lo trato de sacar de encima, lo reconozco. Entonces dejo de temerle a lo que siento. Claro, claro. Dejo de temerle al presente. Y empiezo a estar en otra sintonía con la vida misma. Mm, Empiezo muchas a gracias. aceptar que pueden pasar un montón de cosas, que no están bajo mi control. Yo, ¿Sí? perdón, una Sí. duda con esto.
dejar de pensar en eso que no para y no para, es retornar al objeto de meditación, ¿no? Dejo de pensar, me relajo, Sonríe. sonrío y vuelvo con esa sensación de apertura y suave alegría. Con curiosidad vuelvo al amor benevolente. A ver de qué se trataba el amor benevolente. Lo hice 200 millones de veces. Hacelo otra vez. Pero, hacelo otra vez, no hay peros. Y después puede pasar esto que decías, que por ahí esa sensación mental se va desvaneciendo Correcto. lentamente y la mente empieza a estar más compuesta, pero ¿Sí? el cuerpo puede quedar, Puede quedar así bueno, hasta que también después se serena. Esto es muy importante porque entonces lo que vos te das cuenta es que estás asistiendo a ese momento al origen dependiente, lo estás viendo, no te estás dando cuenta, pero estás viendo que lo que surge, la experiencia es efímera, no claro. dura lo que duran las condiciones, no están mal las condiciones, no surge más. Si yo planto bananas, ¿salen manzanas? No. Así de sencillo es. Sí. Todo lo Sí, demás y son, también, perdóname, no, decís. no, que todo lo demás son explicaciones sobre la falta de este conocimiento sobre el karma. Mm. Te voy a dar un ejemplo. Eh, no sé, a veces pasa que hay ciertas plantas que de la podredumbre salen. Sí, pero necesitan ciertas condiciones para surgir, para que haya desarrollo. Siempre son condiciones. Después viene la mente a etiquetar. Esta es una planta de, no sé, zapallo. Esta es una planta de jazmines, lo que fuera. Pero que un jazminero o un jazmín de zapallos es un tanto raro. Entonces, de una mente malsana no surge yo sé que tengo miedo. No, no lo sabés. Eso es creer que de los jazmines van a nacer zapallos. No, no. Si vos sabés, el miedo se tiene que ir, tiene que desaparecer. Porque lo ves tal cual es. ¿Cómo es? Impermanente. Y la mente no se pega. No digo que esto no sea desafiante en la situación, ¿eh? Entiendo perfectamente por qué me lo preguntás, Santi. Pero no significa que haya que hacer otro trabajo, es ese. Y repetirlo. Insistir. Sí. Y aparte, a veces en el momento es por ahí una charla, la otra persona no quiso, se dijo, aparte la palabra puede decir cualquier cosa, porque es Seguro. completamente arbitraria y vos tomarlo, algo adentro tuyo, lo tomó Totalmente. como una ofensa y papá, y el Total. otro sigue hablando, la otra persona sigue hablando y vos querés pararlo en la cabeza al miedo, pero claro, no, sí, no, es como que en ese momento yo me sentía como tomado, ¿viste? Claro, porque tu estado mental se identificó, te identificaste con él. Claro, Yo claro, soy eso. sí. Y la situación sigue pasando y no podés, Total. pará, ok. El noble silencio siempre es útil. Ahora, ¿Alguna otra pregunta? A ver, corrígeme, Fede. Sí, Igual lo pongo como, viste que yo uso muchos ejemplos, ya me conoces. Me hace acordar mucho la película de Whiplash, la del baterista, ¿viste? sí, Viste que es como que a él le gusta tocar la batería y sí, después empieza como a pegar al docente, sí, se empieza como a mezclar con el docente, viste que el docente está es como, sí. es como un ego tremendo, y hasta choca con el auto, todo, y sigue en una vorágine y después termina tocando solamente para, es decir, es como que se mezcla con el docente, ¿me entendés? Con eso insano que tiene. No, no se mezcla. Eh, En la mente del alumno sí, estaba, debido a la admiración que tenía por esta persona, porque ya sí, lo maltrata desde el primer día, sí, estaban las condiciones
para que esa relación continuara. Y estaba además la creencia que de esa manera él iba a lograr ser un baterista X. ¿Por qué la persona hace eso? Porque cree que si él logra ese nivel de ser baterista, no va a sufrir. Si yo soy campeón del mundo, no voy a sufrir. Me voy a sentir bien. O millonario. O millonario, Algo o el mejor médico, o el mejor meditador del mundo, o lo que quieran ponerle. Voy a conseguir la felicidad en el futuro. ¿Te das cuenta? Y no el placer de simplemente hacerlo. Entonces hay, de vuelta el ejercicio que hicimos, ¿entendés? Si vos ves, mirá la condición del, que está muy buena esa película en ese sentido de la relación tan malsana que tienen entre los dos, fíjate cómo es el estado del alumno y fíjate cómo es el estado del, este, del maestro, y te vas a dar cuenta por qué pasa. Estaba re buena, y además los dos están muy bien. También una peli para ver una vez y nada más, pero eso está muy bien tratado. Como después uno dice víctima y victimario, ¿viste? Como empezamos ya a poner rótulos. No, es decir, desde un punto de vista sí, porque hay alguien con poder y alguien que supuestamente no tiene poder, pero él se podría haber ido, pero elige quedarse. A veces ni dándose cuenta de la elección de quedarse, porque está tan obsesionado con el resultado que él quiere a través de estar con ese maestro que le va a dar no sé qué cosa, que no le importa sentirse mal, que es el ejemplo del examen que te doy. O el ejemplo, y vos en el mundo del teatro debes conocer miles de ejemplos donde actores y actrices se someten a cualquier cosa para lograr no se sabe ni qué cosa. Y luego vienen un montón de cosas que son tan malsanas que hacen que la psiquis de la persona peligre. Porque quiero lograr, y estamos tan obsesionados con esto de lograr o de llegar a tal punto que no disfrutamos del simplemente hecho de hacerlo. ¿Por qué empecé a hacerlo? Porque me gusta. Fantástico. Después viene a dónde quiero llegar y ahí vienen los problemas. Sí, sí, te lleva a lugares medio oscuros. Muy oscuros. Seguro que sí, Sí, muy sí. peligroso. De mucho Sí, sí, daño. a veces hay, no voy a poner ejemplo en cosas, pero a veces tengo compañeros que capaz que, viste, trabajan mucho con los seguidores de Instagram y esas cosas, y dan vivos y se ponen a llorar porque dos se les fueron. Claro, Y mal se ponen. totalmente. Y bueno, eso es lo que hablamos de identificación alrededor de qué estamos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, de paso les voy comentando. El fin de semana 24, 25 y 26 vamos a hacer un retiro acá de 3 días. Aquellos que tienen pensado hacerlo, por favor vayan confirmando los lugares. El día 24 vamos a hacer una charla abierta, virtual, tanto para los que hacen como los que no hacen el retiro del Vesak, ¿sí? Que es el día del Paranirvana de Buda, el día de la muerte de Buda, y vamos a dar una charla de inicio del retiro que tiene que ver con eso. Eh, Así que bueno, todo este mes, los días miércoles, Maru está dando meditación en relación a los niños y a la familia, que es un tópico que no hemos trabajado nunca. Y como siempre, seguimos todos los jueves, y a la mañana. Y nada más. Si no hay más preguntas, compartamos mérito, ¿sí? Abran los micrófonos.
De los que sufren, sean libres de sean libres de sufrimiento, y los sufrimiento, y los aterrorizados, aterrorizados, intrépidos sean. sean. Que los De los afligidos se afligidos se despojen de todo despojen de dolor, todo y que dolor, todos los y que seres todos los seres encuentren alivio. alivio, Que todos los todos seres los seres compartan este compartan este mérito que mérito así que hemos así hemos adquirido para el adquirido logro de todo tipo de tipo de felicidad. felicidad. Que los seres que Los seres habitan que el habitan el espacio y la espacio y tierra, la tierra, devas y hadas devas de y gran hadas de poder, gran poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro y nuestro que por y mucho por tiempo mucho protejan la tiempo realización protejan del el mundo. fin del Buda. Sadhu, 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 sadhu. Gracias, gente. Que tengan lindo fin de semana. Gracias a Chao, todos, a gracias. todos. Gracias. Maru, Chao. gracias a todos, a Chau, todas. chau. Chao. Chao. Chao.